Todas. Mi nombre es Emilio Regidor y voy a moderar el día de hoy la presentación del estudio El asalto a la ley. Nos acompañan María Amparo Casar, presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nos acompaña también Saúl López Noriega, profesor del CIDE y coordinador del blog El Juego de la Corte. Nos acompaña asimismo María Elena Morera, nuestra presidenta en Causa en Común, y presentará el estudio mi colega José Francisco de Villa Soto, investigador de Causa en Común. Les voy a pedir a todos, por favor, que las preguntas que tengan me las hagan ya sea a través de la transmisión de Facebook Live o bien en el chat de Zoom y nos pongan la pregunta, su nombre y el medio al que pertenecen, por favor. Francisco, tienes la palabra. Muchas gracias, Emilio. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en relación a este estudio que se titula Asalto a la Ley en 2020, puedo mencionar que como antecedentes, siguiente por favor, desde el inicio del presente gobierno ha sido claro el desprecio a la estructura legal de las instituciones del país. De ello dieron cuenta para el primer semestre del 2019 Causa en Común y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en un trabajo que se tituló Sí o sí me canso ganso, que fue publicado en Nexos el 1 de julio de 2019. Dicho seguimiento y análisis tuvieron continuidad con los trabajos La ilegalidad y el presidente de María Amparo Casar, publicado el 1 de marzo de 2020, y La ilegalidad presidencial en tiempos de coronavirus, de María Amparo Casar y Gerardo Carrasco, el 1 de junio de 2020. Por otro lado, resulta importante para el tema el más reciente número de la revista Nexos titulado Los pendientes de la Corte de este mes. Siguiente, por favor. El presente análisis incluye tanto reformas legales y actos ya consumados como iniciativas y actos en vía de realización. Todas ellas se incluyen con independencia de su grado de concreción, representan una posible o probable violación a preceptos medulares de nuestra Constitución. Siguiente, por favor. Causa en Común mantiene la convicción de que debe defenderse y fortalecerse el Estado de Derecho. Esto implica el respeto irrestricto a la autonomía de los tribunales. Por ello, en el presente trabajo se enumeran posibles o probables violaciones al marco legal. Si lo son o no, corresponderá definirlo únicamente a los jueces y magistrados. Con independencia de las consideraciones jurídicas que se incluyen en una columna posibles implicaciones legales, en una columna de impacto, ahí sí se expresa el daño social que directa o indirectamente genera cada acto u omisión. Las acciones o omisiones que se enumeran derivan de fuentes públicas. Por ende, no se pretende ser una compilación categórica ni exhaustiva. Por el contrario, dada la velocidad de los eventos, es altamente probable que otras definiciones del gobierno federal deban formar parte de un recuento de este tipo. Siguiente, por favor. El presente trabajo, que como lo mencioné se titula Asalto a la Ley 2020, abarca las posibles o probables ilegalidades por parte del gobierno federal correspondientes al periodo de enero a agosto del presente año y se encuentra dividido en tres apartados. El primero es asalto a la ley en contra de los derechos humanos, el segundo es asalto a la ley en contra de la economía y el tercero es asalto a la ley en contra de la democracia. Sin embargo, más allá del número de las ilegalidades, debemos saber que las ocurrencias del gobierno, atrás de estas ocurrencias hay víctimas y personas con nombre y apellido. En este sentido, Causa en Común presentará un video que retrata lo que sucede para diferentes víctimas, lo cual es lo más importante, más allá de una simple numeralia. Siguiente, por favor. Sin protección no hay atención. Sin protección no hay atención. Una acción constante del actual gobierno federal ha sido cambiar las reglas, no respetar la ley o aplicarla a modo. Entre enero y agosto de 2020 se detectaron importantes acciones u omisiones en contra de la estructura legal e institucional del país. Estas decisiones y ocurrencias tienen graves consecuencias contra los ciudadanos. Aquí, algunos testimonios de personas afectadas en sus derechos humanos. Somos papás de niños con cáncer y nos tratan como si fuéramos delincuentes. Lo único que estamos pidiendo es que se suministren los medicamentos en tiempo y forma para nuestros hijos. Ya se quiere ir.
pero es como le digo que tenemos que estar aquí por su medicamento y por necesidad. Ay, es muy doloroso. Muy doloroso, pero ella me hace más fuerte. El motivo de nuestro viaje pues es llevar a mi hija Ana Lucía, de 3 años, a que continúe con un esquema completo de quimioterapias a Suiza, porque aquí en México pues las autoridades de salud nos ignoraron cuando hicimos petición para que le brindaran el medicamento que ella necesita. Recogemos ropa de pacientes con riesgo de COVID, de hepatitis, de tuberculosis, de VIH, de todas las enfermedades virales. Entiendan que nosotros estamos con el mejor deseo de trabajar, solo pedimos lo necesario. Busco a mi hija, Mireya Montiel Hernández. Ella desapareció el 13 de septiembre del 2014. A mí me secuestraron a mi esposo hace 6 años, el 27 de marzo del 2014. Él se llama Herón Miranda Godos, fue en Jalapa, Veracruz. A una semana del plantón de nuestros compañeros de desaparecidos, nos sumamos familias de víctimas de feminicidio a esta protesta contra el CEAP, exigiendo que se nos den nuestros derechos. Ella no tiene hijos, no sabe lo que es buscar a un hijo. Nosotros buscamos nuestros hijos las 24 horas del día, en el sol, en la lluvia. Nosotros somos profesores de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH y no hemos recibido nuestro pago desde el mes de enero, todo el mes de enero. Son 8 meses de asalto a nuestros sistemas de garantías, derechos y libertades que se suman a lo que ya se venía padeciendo desde el inicio del gobierno. Y el año todavía no termina. El sexenio, menos. Sin protección no hay atención. Muchas gracias. Como pudieron ver, esto retrata parte de la problemática más importante que son las víctimas, personas, insisto, con nombre y apellido. Bueno, continuando con esto, se harán respecto a los 3 apartados que tenemos. El primero, esto es que es derechos humanos. Vamos a ver algunos casos significativos. Es importante mencionar que el documento completo, esto es el anexo con los apartados, lo pueden descargar en este momento en la página de Causa en Común. Entonces, respecto a este primer apartado, por lo que respecta a algunos casos emblemáticos, podemos mencionar en primer lugar el hecho de que las autoridades migratorias, la Guardia Nacional y otras autoridades locales han asignado en campamentos a migrantes tanto centro como sudamericanos. Esto podría afectar diferentes derechos a la salud por el tema de ser en tema de COVID. Y el impacto que vemos es que esto incrementa los riesgos a la salud en el contexto de la pandemia, como se mencionó hace un momento. Siguiente, por favor. Para mencionar otro hecho significativo, pues persiste el desabasto de medicamentos, por ejemplo, para cáncer, personas que viven con VIH-Sida. Y esto a pesar de que la Secretaría de Hacienda ha reportado por lo menos 50 contratos por adjudicación directa. De nueva cuenta, esto podría afectar el derecho a la salud y no se cumple con los principios de gasto que establece el marco legal. Como impacto, podemos ver que además de la discrecionalidad con la que se ejerce el presupuesto, la falta de medicinas provoca una situación crítica para un número indeterminado de mexicanas y mexicanos que en ocasiones concluye con su fallecimiento desafortunadamente. Siguiente, por favor. Por otro lado, podemos destacar el que las autoridades sanitarias han sido negligentes en entregar al personal sanitario insumos médicos indispensables para la protección contra la COVID-2019. Como posibles implicaciones, de nuevo se afecta el derecho a la salud y al trabajo digno. Por otro lado, también se pone en duda el uso eficiente del gasto público. Como impacto vemos que esto coloca al personal de salud en situaciones de altísimo riesgo, como lo acredita el porcentaje de muertes en este sector, que es elevado a nivel mundial. Siguiente, por favor. Continuando con registros significativos de este primer apartado, podemos destacar que el 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto del presidente que prohíbe ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas generales, materiales y suministros. Por otro lado, cancela 10 subsecretarías e incluso planteó reducir hasta en un 25% el salario de los altos funcionarios de forma voluntaria. Esto claramente como implicación legal podría afectar diversas normativas que, por un lado, permitan cumplir a las dependencias con sus obligaciones de ley, pues sin presupuesto, ¿cómo lo van a cumplir? Además de afectar los derechos laborales de los trabajadores del gobierno,
Como impacto, este recorte de semejante magnitud es inédito en la historia moderna del país e implica una parálisis de buena parte del aparato gubernamental, lo que a su vez significa una afectación mayúscula a las responsabilidades que por ley debe cumplir el gobierno federal. Otro registro es lo que se presentó, lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, en el cual el presidente dispuso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, aparentemente al amparo de la reforma constitucional del 26 de marzo del 2019. Esto tanto vulnera la Constitución como la sentencia de la Corte Interamericana del caso Alvarado Espinosa y otros. ¿Por qué? Porque no se desarrolla de forma adecuada, ni de adecuada, no se desarrolla cómo será la intervención de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Como impacto, se puede mencionar que dicho decreto profundiza la vocación militarista del gobierno federal, violando la Constitución, convenios internacionales, como lo mencioné, y también colocando al país en situación de muy alto riesgo por lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y el equilibrio entre lo civil y lo militar, lo cual es esencial para una democracia. Siguiente, por favor. Por otro lado, se puede recordar que el 19 de junio el presidente reconoció haber dado la instrucción para liberar a Ovidio Guzmán después del operativo en Culiacán. Esto pudiera vulnerar el principio de legalidad y la prohibición de detenidos que se establece en el Código Penal. Asimismo, el impacto que vemos es de que, pues de manera general, esta liberación se puede interpretar no solo como un signo de debilidad del actual gobierno, sino también como un símbolo de la impunidad con la que el crimen organizado impera en el país. Por otro lado, podemos recordar que la Junta de Gobierno de INMujeres formalizó la reducción del 75% en congruencia con el decreto de austeridad que mencionábamos hace un momento. Por otro lado, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres renunció, pero por el tema ilegal es por la falta de presupuesto para emitir las alertas de género. De nuevo, esto afecta diversos artículos constitucionales, la progresividad de los derechos humanos, y recortes como impacto social se puede mencionar que se añaden a recortes anteriores en materia de programas dedicados a las mujeres, demuestran que el gobierno federal no tiene interés en el tema. Finalmente, como ejemplo significativo, tenemos las supuestas violaciones a las condiciones de trabajo en Notimex, así como el tema de los despidos injustificados que personal de Notimex ha reportado. Esto pudiera afectar el derecho al trabajo y el derecho al trabajo digno, lo cual como impacto podemos mencionar que demuestra un desprecio de los derechos laborales, tanto de los trabajadores al servicio del Estado, como un desprecio a la labor periodística. Siguiente, por favor. Respecto de este primer apartado, que ustedes lo pueden, insisto, conocer de forma completa en la página de Causa en Común, se encontraron 25 acciones o omisiones. En síntesis, podemos decir que estas se traducen en abusos del gobierno federal que debilitan la seguridad jurídica, atacan el derecho a la salud, violentan derechos laborales, militarizan la seguridad pública y cada vez más responsabilidades del ámbito civil y que incrementan la opacidad en los actos y procesos del gobierno. Siguiente, por favor. El segundo apartado, como lo mencioné, es asalto a la ley en contra de la economía. Como ejemplos, podemos recordar que el 12 de febrero, en una cena de empresarios, se pidió la aportación de fondos para el avión presidencial. Recordemos que el Código Penal establece el delito de concusión y, por otro lado, es prohibido que algún funcionario, por el tema de responsabilidades administrativas, exija prebendas o cooperaciones a particulares. El impacto que vemos de esto es que se trata a todas luces de una suerte de extorsión, que forma parte del comportamiento habitual del gobierno. La divisa es subordinar a partir del amedrentamiento. Siguiente, por favor. Por otro lado, podemos recordar la consulta de la cervecera Constellation Brands. Esto viola los principios de legalidad y fundamentación, ya que no hay un fundamento para que las autoridades puedan hacer una consulta en los términos que lo hicieron y detener la inversión como lo pretendía, aunado a la violación a supremacía de diferentes tratados internacionales que se pudiera presentar ante esta situación. El impacto que vemos es de que ante la práctica reiterada de estas mal llamadas consultas, se normaliza como pretexto supuestamente legitimador la posibilidad de cancelar inversiones que por cualquier razón el gobierno desea eliminar. Siguiente, por favor. También destaca
el 31 de marzo, cuando el presidente manifestó a un grupo de inversionistas, hay que recordar en el contexto que fue ante una pregunta que le hicieron en una conferencia matutina, si ante la pandemia debían apegarse a lo que establece la Ley Federal de Trabajo, y él respondió, no hay que llegar a los tribunales, es un exhorto, tiene que hacerse por humanismo, tiene que hacerse por fraternidad, por solidaridad, es el llamado que estamos haciendo. El que se limite o se pretenda limitar el derecho a tutela judicial afecta tanto diversos tratados internacionales como la Constitución. Y el impacto que se puede mencionar de esto es que hay un objetivo central del discurso del gobierno federal de amedrentar a distintos gremios y actores políticos o económicos a fin de acotar por la vía de intimidación acciones que buscan defender sus derechos. Por otro lado, en abril se publicó un decreto para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica o mandatos. Esto pudiera afectar las obligaciones previamente contraídas por estos entes, o por otro lado, la suficiencia presupuestaria para su extinción y el cumplimiento de sus obligaciones. Como impacto puede mencionarse que además de la insuficiencia presupuestal para hacer frente a sus obligaciones legales, la desaparición de fideicomisos promueve la discrecionalidad y la opacidad en el marco de los recursos públicos. También destaca en abril cuando se publicó un acuerdo a fin de que, a pesar de la pandemia, continuaran operando las empresas de producción de acero, cemento, vidrio, relacionadas con proyectos para el gobierno de Dos Bocas, Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor transísmico, relacionados con Pemex y CFE. Esto de nuevo tiene dos aspectos importantes. Por un lado, afectar el derecho a la salud, porque en pandemia pues se les hace ir a trabajar, se les pide que vayan a trabajar. Y por otro lado, hay una discriminación en contra de las empresas que no forman parte de estos proyectos estratégicos del gobierno. Y como impacto, se puede mencionar que es clara la prioridad del gobierno federal de otorgar a sus proyectos por encima de cualquier consideración de la salud para los trabajadores involucrados, pero además se da la continuación de los labores con un privilegio para las empresas que se relacionan con este tipo de proyectos. Siguiente, por favor. Por otro lado, podemos destacar que en abril, ya con la emergencia sanitaria, el gobierno federal compró el estadio de béisbol Héctor Espino, en Hermosillo, Sonora. Esta erogación pudiera afectar el derecho a la salud porque en una pandemia sanitaria donde hay prioridades de gasto, pues se decide hacer este tipo de compras. Como impacto puede mencionarse que es particularmente ofensivo el gasto de un estadio cuando, insisto, el país se encuentra en una pandemia, cuando se encuentra en una crisis tanto económica como sanitaria. Por otro lado, en abril, en mayo, se publicaron 2 acuerdos en materia energética y otro en junio sobre tarifas de transmisión en eléctrica. El primero de estos acuerdos suspendió la posibilidad de hacer las pruebas de conexión con la red CFC y el segundo privilegia la venta de energía sucia por parte de la Comisión y el tercero aumenta las tarifas hasta en un 800%. Esto pudiera afectar diversas leyes relacionadas en el sector industrial, eléctrico, la mejora regulatoria, competencia económica y diversos instrumentos internacionales. Como impacto, se puede mencionar que habrá serias afectaciones en el precio que se paga por la energía eléctrica y sumado a la contaminación que se fomenta en cuanto a la discriminación flagrante en contra de inversionistas privados. Siguiente, por favor. Por otro lado, de nuevo en este segundo apartado, destaca la propuesta de reforma al artículo 28 constitucional para eliminar la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal Reguladora de Energía y fusionarlas en un solo ente. Bueno, esto, como posibles afectaciones legales, podría afectar la protección progresiva de los derechos de comunicación, derecho a las audiencias y competencia económica por eliminar las instituciones encargadas de garantizar su protección. Como impacto, de nuevo, se ve que este tipo de reformas ahondaría en las afectaciones a los derechos de comunicación, los derechos a las audiencias y competencia económica, como lo señalé hace un momento, y en otros, ya que se desmantelaría los organismos y reglamentaciones para incrementar los márgenes de discrecionalidad del gobierno federal frente a actores económicos y por lo que se respecta a los derechos constitucionales. Por otro lado, podemos mencionar también que el Banco del Bienestar dio por terminado anticipadamente un contrato sin licitación para instalar cajeros en sucursales. Como posible violación legal, esto pudiera afectar el principio de seguridad jurídica porque podría no haber una adecuada fundamentación y motivación para este tipo de determinaciones. Como impacto, esta cancelación abona al ambiente de incertidumbre jurídica y económica que impera en el país. Siguiente, por favor.
Respecto de este apartado, podemos mencionar que se registraron 9 acciones. Así, mientras la pandemia y la crisis económica se ha extendido y agravado, el gobierno federal ha dilapidado recursos en proyectos inviables, ha cancelado inversiones privadas de gran relevancia, simulando consultas populares, y ha generado un ambiente de incertidumbre en el que las reglas para el funcionamiento del sector económico se subordinan a las directivas del del Ejecutivo Federal. Siguiente, por favor. Finalmente, respecto del tercer apartado, esto es asalto a la ley en 2020 en contra de la democracia, podemos recordar una iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el fin de que el presidente tenga mayores facultades para modificar el presupuesto ante una emergencia económica. Esto pudiera afectar el principio de división de poderes. Como impacto podemos mencionar que se pretendería retirar al Congreso, en específico a la Cámara de Diputados, la facultad para definir y orientar el presupuesto, lo que constituye una de sus responsabilidades más importantes. De concretarse esto, sería un atentado de la mayor gravedad contra la división de poderes. Siguiente, por favor. Por otro lado, se encuentran las declaraciones de la titular de la CNDH, quien manifestó transformar este órgano constitucionalmente autónomo en una Procuraduría de los Pobres. Esto pudiera afectar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, igualdad que la Constitución establece para cualquier otra autoridad. Insistimos, aunado a lo cuestionable en lo que ella llegó al cargo, se suma que desnaturalizar a la CNDH, mutilando sus responsabilidades esenciales para la defensa de los derechos humanos, y en cambio inscribirla como una instancia de subordinación al proyecto político, pues afectaría gravemente a este ente y a la protección y al ente garante de proteger los derechos humanos. Siguiente, por favor. En este apartado podemos destacar el 22 de julio el presidente solicitó a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ajustarse a la nueva política energética. Recordemos, como implicaciones legales, que la ley establece que tienen autonomía técnica y operativa de gestión, por lo cual es cuestionable el fundamento para que el titular pueda pedir esto. Y este tipo de mensajes como impacto se puede mencionar, forman parte de una política para debilitar y subordinar a los órganos autónomos. Por otro lado, se encuentra una iniciativa, se prepara una iniciativa para eliminar la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver los problemas de la vida interna de los partidos políticos. Esto pudiera afectar los derechos políticos de los ciudadanos y como impacto podemos mencionar que disminuir al Tribunal Electoral sus facultades puede debilitar las estructuras que garantizan el gobierno de nuestro sistema electoral. Finalmente, y no menos importante, el presidente ha cuestionado al INE poniendo en duda su imparcialidad. También ha formulado ataques directos a alguno de sus consejeros. Esto naturalmente pudiera afectar el derecho al voto y la autonomía del INE que prevé la Constitución. Y como impacto podemos mencionar que los infundios contra el INE constituyen un ataque directo a la institución que se encuentra en el centro de todos los procesos electorales del país. Atacar al INE es atacar al sistema democrático. Siguiente, por favor. Respecto de este apartado, en este apartado se registraron 5 acciones. Continúan los ataques al sistema de contrapesos y a la democracia. La subordinación de la CNDH constituye un retroceso histórico en lo que fue un largo proceso de ampliación de los derechos. Los ataques al INE constituyen un ataque a la al centro de procesos electorales del país. E insisto, atacar a la CNDH y a la INE es atacar al sistema de derechos que hoy define nuestra democracia. Siguiente, por favor. Ante todo esto, es importante señalar que, además de las acciones legales y ejecutivas, un objetivo central del discurso del actual gobierno es amedrentar a los distintos gremios y actores políticos o económicos, a organizaciones de la sociedad civil y a periodistas, a fin de inhibir, por la vía de intimidación, acciones para quienes busquen defender sus derechos. Siguiente, por favor. Como reflexión final, podemos señalar que durante este año ha continuado el asalto al sistema de derechos y garantías y libertades, a las reglas que señalan con todas sus limitaciones el desarrollo económico del país y la generación de empleos. En otras palabras, por otro lado, el equilibrio de poderes y a nuestro sistema democrático. Si algo nos queda claro, es que la falta de ideas y proyecto ha sido un hilo conductor del gobierno.
que ha buscado concentrar el poder y la ampliación de los márgenes para su ejercicio arbitrario. Siguiente, por favor. Finalmente, se puede mencionar que este recuento permite que, a pesar del cúmulo de impactos, no se pierda la panorámica de la devastación legal, política, económica, institucional, y que al final quede clara la magnitud, el peligro que se encuentra México como país. Siguiente. Me gustaría, solo les pido que puedan acceder a la página de Causa en Común y a las redes sociales para descargar el informe completo. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y ya nos acompañan más de 80 personas entre Zoom y Facebook Live. Les agradecemos a todos su tiempo. Ahora María Amparo Casar tendrá la palabra. Les pido, por favor, que nos envíen sus preguntas, ya sea al Q&A de Zoom o bien al chat del Facebook Live, con su nombre y al medio al que pertenecen para poder pasarlas a los panelistas. Muchas gracias. María Amparo, tienes la palabra. Muchas gracias. Francisco, muchas gracias. Emilio, ha sido un placer trabajar antes en este proyecto y ahora que ya nos presentan un panorama más completo que el que habíamos presentado juntas las instituciones. Felicidades también a la presidenta de Causa en Común y a su director, José Antonio Polo. Para mí realmente es un privilegio poder estar aquí con ustedes por dos motivos, porque creo que estamos en una lucha juntos, como dicen ustedes, por el Estado, por fortalecer y por mantener el Estado de Derecho. Segundo, porque hemos colaborado en este proyecto que creo que es un proyecto que beneficia a la discusión pública y que ustedes tuvieron el acierto, ya se los plagiaré para futuros artículos, tuvieron el acierto de agregar una columna, digamos, de cuáles son las implicaciones que tiene estas violaciones flagrantes a la ley y a la Constitución para digamos, ustedes lo frasean así, el daño social que están generando esto y que por acumulación realmente se convierte en lo que ustedes ponen como conclusiones, un verdadero ataque a nuestras instituciones y un verdadero peligro para el desarrollo económico, político, social de México. Así que los felicito por esto, los felicito por esta agregación de actos de ilegalidades, después lo voy a ligar con la corrupción, que cuando uno los ve todos los días en el periódico de manera aislada, va olvidando el anterior, pero cuando ustedes nos hacen favor de ponerlos todos juntos en un solo documento y además nos hacen y obtienen el acierto de haberlos puesto bajo categorías del daño económico, el daño social y el daño a los derechos fundamentales y el daño a las instituciones democráticas, pues nos ayudan a ordenar en nuestra mente qué es lo que está pasando y nos ayudan a darnos cuenta del camino peligroso que está tomando México en estos tres aspectos. No voy a comentar sobre cada uno de los casos que documentan ustedes muy bien y en donde nos dicen que cuáles son los artículos que se están violando de la Constitución o de las leyes y cuáles son sus impactos, sino al estudio en general. Nos dicen y nos dicen bien que ustedes se están refiriendo a los actos consumados, pero también nos hablan en la introducción de la presentación que me hicieron favor de mandarlos antes para prepararnos para este Facebook Live, también de los que están en vías de realización, porque pareciera cuando uno lee, aun cuando es muy abultado el número de violaciones que ustedes documentan, pareciera que, bueno, ya terminaron estas violaciones. No, nos hacen ustedes abrir los ojos y ver que hay un montón de iniciativas más que están, como ustedes lo dicen, estoy usando el lenguaje de ustedes, en vías de realización y que de consumarse, pues se van a ir agregando a la más de una centena de violaciones, muchas de las cuales han sido controvertidas ante la Suprema Corte de Justicia, ya sea por la vía de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Muchas otras se han tratado de combatir por amparos
Entonces, creo que en el futuro, cuando menos este primer año, porque en el 2021 no sabemos cómo quede el Congreso y qué tanto pueda seguir avanzando pues este cambio en el orden jurídico, este cambio silencioso de régimen que se está operando, no lo sabemos. Pero lo que pinta para este año que falta para las elecciones, bueno, ya menos de un año para las elecciones del 21, es que esta vía se va a seguir privilegiando y que esta vía es dañina al orden jurídico y al Estado de Derecho. Yo agregaría, bueno, sin duda en los ejemplos está, pero no son nada más violaciones a la Constitución, son también violaciones, desde luego, a las leyes, y agregaría que se utiliza el otro mecanismo, o enfatizaría que se utilice el otro mecanismo, que es cuando por algún motivo disponen que no van a violar la ley, entonces hacen cambios a la Constitución que, lo voy a poner de manera pues políticamente correcta, no sé si lo debería de hacer, pero bueno, políticamente correcta, pintan alejados de las mejores prácticas democráticas. Porque uno siempre puede decir que si esto pasó por el Congreso y está en veremos en la Suprema Corte de Justicia, pues aquí no hay nada antidemocrático. Pero pues la democracia no solamente es este conjunto de reglas, no solamente para elegir a los gobernantes, sino también para regir las relaciones entre gobernantes y gobernados, pues me parece que se alejan tanto las violaciones a la Constitución, a las leyes, a los cambios a la Constitución, nos pintan alejados de las mejores prácticas constitucional, de las mejores prácticas democráticas que en otros países no tienen por qué estar inscritas en la Constitución, se toman como hecho. Segundo comentario general sería que, como bien señalan, aunque cualquier violación es de por sí un acto grave que debemos denunciar, que debemos difundir, que debemos exhibir, el ejercicio que hacen ustedes no es un mero ejercicio académico, sino expresa, como lo dije al principio, este daño social. ¿Y qué es lo que quiero decir con este daño social? Este daño social se expresa no solamente en la violación a los derechos fundamentales de la gente, como lo documentan, sino también se expresa en una cuestión que abarca a los tres grandes apartados en los que ustedes agrupan las ilegalidades, que es los derechos humanos, lo económico y es la democracia. Y es lo que podríamos llamar el daño patrimonial. El daño patrimonial, ¿sí? Y no lo digo nada más en un sentido económico, así como decimos cuando quieren pasar el Tren Maya por una ruina, decimos, oye, puede haber un daño patrimonial al patrimonio nacional aquí. Yo me refiero al daño patrimonial, desde luego, económico, en donde hay una responsabilidad por el mal uso de los recursos públicos. También me refiero al daño del patrimonio institucional que hemos venido construyendo. Las instituciones son un patrimonio de la democracia y eso como que tendemos a olvidarlo. O sea, hay patrimonio económico, hay patrimonio institucional y hay patrimonio legal. Creo que es otra forma de verlo, el daño patrimonial que se está causando a nuestro país. Y finalmente, porque ya me están avisando que se me termina el tiempo, quiero decir que esta frase que me recordaron en su presentación de López Obrador, de que no hay que llegar a tribunales con respecto a una de las ilegalidades en materia económica, con respecto a los empresarios, que tiene que hacerse por humanismo, revela muy bien la ideología, el pensamiento que informa la toma de decisiones públicas, en donde la legalidad no importa. Lo que importa, como él lo ha dicho una y otra vez, es entre justicia y legalidad. No duden ustedes en escoger el lado de la justicia y no el lado de la legalidad. Dichas estas tres reflexiones generales, quisiera cerrar diciendo que nuestro único dique
dado que el Congreso es mayoritariamente morenista o está subordinado al presidente, dado que el presidente de la República ha escogido 4 vías para dañar o para cometer este daño patrimonial a las instituciones. Ahora digo cuáles son. Nuestro único dique es la Suprema Corte de Justicia. Y lo que estoy viendo es que hasta esto se quiere anular. Esta idea reciente del presidente de decir que la Suprema Corte de Justicia es la que tiene que decidir, por ejemplo, la fecha de la consulta popular. En primer lugar, habría que decir que una consulta para juzgar a los presidentes simplemente no debería de tener materia. El pueblo no está para impartir justicia ni para decidir si se imparte la justicia. El presidente tampoco, a él no le toca ni investigar, ni le toca tampoco juzgar. Ni siquiera a la Procuraduría le toca juzgar, a ellos les toca investigar. Es el Poder Judicial en este y en todos los casos que ustedes documentan al que le toca decidir qué es legal y qué no es legal, más allá de que a nosotros 5 personas que estamos en este Facebook Live nos parezcan bien o mal las resoluciones de la Corte, a ellos les corresponde. Y decir que tenemos que terminar con estas 4 vías que ha escogido el presidente para cometer este daño patrimonial, que es la vía jurídica, que ustedes documentan perfectamente bien, la vía de la captura de las instituciones, que también está reflejada en sus reflexiones, la vía del estrangulamiento presupuestal, estas decisiones unilaterales y fuera de la ley para ahogar presupuestalmente a ciertas instituciones y a ciertas dependencias, aunque no sean autónomos, y finalmente esta idea de raspar la institución, raspar la reputación de los órganos autónomos o de cualquier institución que ose oponerse al proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Así que los felicito, necesitamos seguir haciendo este tipo de ejercicios porque, insisto, verlos todos juntos, pues sí asusta en términos de a dónde va este país. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Emilio, por haberme invitado a esto y espero que sigamos colaborando en esto, sumando esfuerzos. Muchas gracias, María Amparo. Ahora les recuerdo, por favor, que nos envíen sus preguntas a través del Q&A de Zoom o de Facebook Live para pasarlas a los panelistas. Ya nos acompañan más de 90 personas y ahora cedo la palabra a Saúl Noriega, profesor del CIDE y coordinador del blog El Juego de la Corte. Saúl, por favor. Gracias Emilio. Bueno, muchas gracias por la invitación, Emilio, Francisco, Polo. Muchas gracias a la presidenta de Causa Común y bueno, un gusto estar con María Amparo, que hemos estado en otros proyectos recientemente, justo sobre este tema de la legalidad, el tema de la Suprema Corte y bueno, pues muchas gracias por invitarme. Bueno, yo primero, destacaría pues el trabajo que implica darle seguimiento a las diferentes acciones de un gobierno y ir siguiendo el hilo de eventuales o posibles violaciones, ¿no? Creo que el estudio también es, digamos, mesurado en el sentido, lo que mencionaba Francisco al momento de narrar o glosar el estudio, dice, al final, por supuesto, esto va a corresponder a un tribunal el determinar si en efecto hubo una ilegalidad o hubo un problema de constitucionalidad, pero digamos, lo que ofrecen ustedes es darle un seguimiento a estas acciones y catalogar dónde podría estar el punto de controversia jurídica o el punto o la eventual violación o inconstitucionalidad. Creo que eso es muy positivo del estudio. Y la otra cuestión, me sumo a la palomita que puso María Amparo respecto a la columna esta del impacto social. Porque lo más relevante, digamos, cualquier diseño legal, cualquier andamiaje legal, cualquier reforma, cualquier decisión de política pública, más allá de que embone bien con el ordenamiento jurídico, que eso puede quedar como en una, digamos, algo de los abogados, de que me gustó porque miren, embona bien, no viola esto. Lo más relevante, o sí viola estas leyes, es el impacto que tiene en la sociedad, en la dinámica de una institución democrática, en el suministro de un bien como medicamentos para ciertos sectores de una población. Eso es lo que me parece que también es muy, muy relevante del estudio. De hecho, yo creo que destacaría que esa es la parte que más me gustó.
el impacto social y las eventuales consecuencias sociales, económicas o políticas que puede tener un ajuste, una reforma, una decisión que no va contrario con el ordenamiento jurídico. ¿Ok? Y la otra cuestión, otro tema que me parece muy relevante es que, digamos, desde que inició este gobierno ha habido, por cierto sector de la academia, de columnistas y demás, críticas a varias decisiones de la actual administración, que creo que es un ejercicio por demás saludable. Muchas de esas críticas se han enfocado a la viabilidad de ciertas políticas públicas adoptadas por la llamada Cuarta Transformación. ¿Es viable o no una refinería en estos tiempos de precio del petróleo tan bajo, en tiempos donde estamos cambiando justamente, dejando la energía fósil a saltar a otro tipo de energía, no un Tren Maya que va a ser que se va a mover con diésel, y en fin, muchas de la discusión pública gira en torno a la viabilidad de las políticas públicas. Pero el otro tema es, y creo que ahí se encaja muy bien este estudio de causa común, es, bueno, ok, eso es una discusión por demás sana, pero hay que ver cómo se está empaquetando legalmente todas esas decisiones públicas. ¿Y por qué subrayo estos dos temas? ¿O por qué distingo estos dos temas? Porque el que sea una política pública legal no significa que sea atinada como política pública, ¿ok? Y a su vez, una política pública que puede ser atinada, para que sea legal, tiene que conducirse justamente bajo ciertos canales institucionales. Entonces, lo que aquí estamos subrayando, lo que Causa en Común está ofreciendo a darle una especie de track de todas las decisiones o muchas de las decisiones de la actual administración y calificar su eventual apego o desapego a la legalidad, es no tanto si son viables sus políticas públicas, sino son pertinentes, sino algo mínimo, pero por demás relevante, que es si esto se está empaquetando en términos adecuados legalmente, ¿ok? Y lo que encontramos es que justo hay creo que es importante subrayar que, digamos, que estas críticas a la legalidad de la actual administración no son en un país donde el compromiso a la ley de otros gobernantes fuese particularmente sólido. O sea, lo preocupante es que en un país donde anteriores administraciones no tenían un compromiso en algunos aspectos, en algunos sectores, en alguna toma de decisiones particularmente sólido con el Estado de Derecho, lo preocupante es que ahorita estamos en un escenario inclusive peor que en otras administraciones. Y eso creo que también es algo que vale destacar y que justo, digamos, es importante tener en cuenta. ¿Ok? Ahora, yo creo, digamos, viendo lo que reúne Causa en Común, que hay decisiones, digamos, como de más pequeñas, no por ello relevantes, que analizan hasta reformas constitucionales, acuerdos relacionados con la militarización y demás. Creo, digamos, que hay un problema, digamos, de origen entre la narrativa y la lógica de la Cuarta Transformación para embonar en una democracia constitucional. Y el problema es que, digamos, como sabemos, el presidente López Obrador y sus aliados políticos, Morena y otros partidos políticos, llegaron al poder bajo una narrativa de un cambio de régimen, de un cambio radical y de impulsar una serie de nuevas medidas para desmantelar lo que ellos consideran un andamiaje jurídico fruto de un pensamiento neoliberal, ¿ok? Más allá de que estemos de acuerdo o no con esta historieta o esta narrativa, lo importante es que cuando tú quieres hacer un cambio radical, en principio hay dos opciones. O a través de una irrupción revolucionaria, que hay un corte de caja en un ordenamiento jurídico y se plantea un nuevo ordenamiento jurídico, o convocando a un Congreso Constituyente donde tú tienes un lienzo en blanco para construir unas nuevas instituciones. Buenas o malas, esa sería otra discusión. Pero el hecho es que justamente esta administración llega, a pesar de que ellos quieren subrayar de que lo que, digamos, que tienen este ingrediente épico de su llegada al gobierno y demás, lo cierto es que llegó bajo unas pautas de normalidad democrática constitucional. Y cuando ellos quieren establecer cambios abruptos, buenos o malos como política pública, insisto, cambios abruptos institucionales, lo que se encuentran es con un régimen constitucional que por definición no permite esos cambios radicales. En una lógica de una democracia constitucional, las reformas constitucionales son pausadas, hay tiempos, es engorroso. ¿Y por qué es engorroso? Porque hay un sistema que trata de equilibrar los pesos y contrapesos entre los poderes. Y por eso
Normalmente, en la normalidad democrática, una nueva administración selecciona sus 2, 3 batallas que quiere institucionalmente empujar, sus 2, 3 agendas que quiere impulsar, y va gradualmente avanzando en ellas. Y justo la lógica de la 4T es, insisto, con un cambio radical se va encontrando con que la manera de procesar los cambios en una democracia constitucional no va con la prisa, no va con esa radicalidad que ellos buscan. Y por eso luego tenemos que emiten acuerdos porque les enfada el proceso legislativo, saca el acuerdo de militarización, saca un acuerdo para reducir tiempos fiscales, afectando todo el modelo de comunicación político electoral. Y creo que ese es digamos, hay una tensión de inicio entre la llamada cuarta transformación y un derecho bajo la concepción de un pensamiento liberal y democrático. Dicho esto, quisiera concluir con lo que menciona también María Amparo, que aquí, digamos, estamos en una situación inédita donde prácticamente todos estos asuntos están llegando a los tribunales. En muy buena medida, porque se trata de un gobierno federal, por supuesto, están llegando al poder judicial de la federación, ¿ok? Y, digamos, esto, más allá de la discusión que se va a tener en su momento en la Suprema Corte o en otros tribunales del Poder Judicial de la Federación, debemos de preguntarnos si el capital político que tiene una institución, por definición, que no tiene una raíz electoral, es un poder antimayoritario, si ese capital político es capaz de procesar este cúmulo de decisiones. Y con procesar no estoy diciendo que necesariamente tenga que considerarse inconstitucionales o ilegales o demás, los ministros decidirán como ellos consideren pertinente, pero son tantos temas acumulados, tan relevantes para un gobierno que tiene, eso sí, una enorme legitimidad democrática, que entonces para un poder judicial sí es un escenario muy complicado y en principio, ojalá no, pero en principio yo pensaría que el capital político no le da a un poder judicial para procesar todo esto. Y ahí, por ejemplo, algo que hemos discutido en otros escenarios con María Amparo, es justo cuál debería ser el momento de la Corte. Por un lado, la Corte tiene que resolver ya muchos casos, porque esta incertidumbre jurídica abona al impacto social del estudio, al impacto económico en muchos casos, al impacto democrático y al impacto de derechos humanos. Pero a su vez, si queremos que en un año resuelva, ahorita solo en la Corte hay al menos 20 casos súper peliagudos para la administración, delicados para la administración del presidente López Obrador, pues yo creo que ahí está el tema de si le va a dar el capital político, y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado, digamos, como país, en el sentido de que en esa tensión que va a haber de la Suprema Corte al resolver estos casos, no acabe desmoronándose en términos institucionales. Esas serían mis reflexiones. En principio, nuevamente, muchas gracias, Emilio, Francisco, y a Causa en Común. Gracias. Muchas gracias, Saúl. Les recuerdo, por favor, que nos manden las preguntas que tengan al Q&A o al Facebook Live para que las podamos canalizar a los panelistas. Ahora va a hacer uso de la palabra María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. María Elena, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco enormemente las importantes reflexiones que nos han hecho María Amparo Casar y Saúl López Noriega. Muchas gracias a los compañeros de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y por supuesto también a todas aquellas personas que están interesadas en el tema que hoy nos ocupa, que desde Causa en Común consideramos que es de la mayor importancia. Pues se trata ni más ni menos que de defender y fortalecer a nuestro Estado de Derecho en lugar de debilitarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos reflexionar para que las cosas caminen de manera distinta? Desde el inicio del presente gobierno, hemos sido testigos de una serie de acciones y omisiones que debilitan el Estado de Derecho, ya sea a nivel legal e incluso a nivel constitucional. Y además se utiliza un discurso que busca amedrentar o estigmatizar a personas que piensan diferentes a las concepciones políticas que tiene este gobierno. Independientemente de que la última palabra, por supuesto, a que si es una violación o no a la ley la tienen nuestros tribunales, pero no hay duda que el desprecio al marco legal que se promueve desde el poder debilita el ejercicio de nuestros derechos, que ya de por sí encuentra innumerables obstáculos en este país.
Hace aproximadamente un año, Causa en Común y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentamos un trabajo en la revista Nexos, como ya decía María Amparo, que hacía un recuento muy preocupante de las posibles violaciones a la ley durante el corto lapso que llevaba en ese entonces el gobierno federal. Después de ese trabajo han habido otros también motivados por la misma preocupación en torno al comportamiento del actual gobierno frente al Estado de Derecho y a la ley. El trabajo que hoy presentamos, El asalto a la ley 2020, es una continuación a todos estos esfuerzos para documentar, analizar y reflexionar lo que claramente ya constituye una tendencia. Hoy se han presentado 39 acciones con sus posibles efectos legales y sobre todo, como ya mencionó María Amparo y Saúl, con sus efectos directos en la vida de todos nosotros. Y me parece que esto es lo más grave y lo que todavía no alcanzamos a ver bien como sociedad. Son acciones contrarias a los derechos humanos, a la economía, a nuestro sistema democrático, que sumadas a las presentadas en trabajos anteriores, pues nos dan alrededor de 100 acciones que son posiblemente ilegales en lo que va de la presente administración. Con respecto a los derechos humanos, se registraron diversas acciones y omisiones que afectan los derechos a la salud, a la seguridad, los derechos laborales, como ya vimos en la presentación que nos hizo Francisco. Pero además, como ha insistido de manera permanente Causa en Común, es también muy delicada la militarización acelerada que está imponiendo el gobierno federal. Y a esto no solamente me refiero a la militarización de la seguridad pública, sino también a las más diversas actividades que nuestro sistema democrático corresponden, espero no tener algún día que decir que correspondían a la esfera civil. Todo lo anterior debilita nuestro sistema legal y además se realiza con una opacidad cada vez más generalizada. Basta realizar cualquier tipo de consulta al INAI para constatar la creciente dificultad para obtener información sobre casi cualquier tema, incluso temas que deberían de ser públicos por sí mismos. Con respecto a la economía, observamos que hay un incremento enorme en la incertidumbre a las reglas del juego, o sea, las reglas legales para invertir y para producir en México, lo que desde luego impactará en un menor número de empleos. Además, es necesario decir con todas sus letras que se mantienen los ataques contra el sistema de contrapesos al debilitar a los órganos autónomos. Si hacemos un rápido recuento de lo que ha sucedido en estos casi 2 años, vemos que en algún momento o en muchos se ha atacado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Nacional Electoral, a la Comisión Reguladora de Energía, a otros quitándoles presupuesto, como por ejemplo a la Fiscalía General de la República, al Consejo de la Judicatura, al INAI o a la CONAPRED. Y es notorio, entre todo este ataque a los órganos autónomos, es muy notorio que tratándose de un gobierno que se asume como progresista, se subordine de manera tan burda a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También es grave que en un gobierno que llegó al poder por la vía democrática, como ya se decía aquí, constituida por todos por muchísimos años y con un gran esfuerzo, ahora se pretenda tener autoridad para atacar y descalificar al Instituto Nacional Electoral. Sin duda, nuestra democracia tiene mucho que mejorar, pero atacar y destruir no nos va a llevar a un mejor lugar. Como apunta el trabajo que hoy presentamos, atacar a la CNDH o al INE es atacar el sistema de derechos que hoy define nuestra democracia. Debo subrayar, como lo dije al principio, que de ninguna manera pretendemos determinar si estas acciones son violatorias o no de la Constitución. Eso le corresponde definirlo únicamente a los jueces y a los magistrados. Nosotros creemos que debemos defender y fortalecer el Estado de Derecho, siempre con respeto a la autonomía que tienen los tribunales. Sin embargo, lo que sí es claro es que hay una definición política de incrementar los márgenes de discrecionalidad. Y lo que sí pretendemos es que este trabajo provoque que no perdamos la panorámica de la amplia devastación que por la vía de cambios legales, de acuerdos o de decretos ha sufrido el país durante estos casi 2 años. Porque cuando uno mira en el día a día los cambios legales, podemos darnos cuenta del debilitamiento de nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia,
pero no nos damos cuenta realmente de lo que está sucediendo. O sea, vamos viéndolos por separado. Bueno, hoy cambiaron esto, hoy le disminuyeron el presupuesto a este ente autónomo, hoy se fue el presidente contra esta persona. Pero cuando lo vemos ya en conjunto, es cuando nos damos cuenta de la importancia que tienen estudios como este. Buscamos también insistir en que en México le urgen reformas para fortalecer el Estado de Derecho y la democracia, y para avanzar en este sentido, mucho ayudaría dejar atrás las obsesiones por el poder y la popularidad de distintos actores políticos y centrar todas nuestras energías en atender las distintas crisis que hoy vivimos, ya sea en materia de derechos humanos, de seguridad, de salud, de economía y de democracia. No nos acostumbremos a vivir en esta crisis. Mejor pensemos cómo podemos salir de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Ahora pasamos a la parte de preguntas y tenemos una pregunta para María Amparo, que es en relación al Tren Maya, ¿dónde quedan los derechos de la población indígena? La pregunta es de Rubén Torres, de Luces del Siglo. Bueno, la pregunta es de quién, perdón, que no te escuché. De Rubén Torres, de Luces del Siglo. Gracias, Emilio. Rubén, se ha documentado ampliamente las violaciones en materia de impacto ambiental y también se han denunciado las violaciones en términos de los tratados internacionales de los que México es parte, en particular de las consultas indígenas, consultas que ya existían desde antes de que introdujéramos en nuestra Constitución la figura de consulta popular. Como las otras tres obras emblemáticas del presidente de la República, que son la refinería, el Tren Maya, el Transísmico y el aeropuerto de Santa Lucía, en cada una ha habido una lluvia de amparos por diferentes motivos, en algunos casos violación de derechos, en este caso indígenas, en otras cosas por daño patrimonial, en otras por daño ecológico, en fin, por violación de terminación anticipada de contratos, y ahí sigue la mata dando. Entonces, creo que el caso del Tren Maya, que está en los recuentos que ha hecho Causa en Común y los que hicimos de manera conjunta, está perfectamente documentada que hay una violación a la Constitución y, como ponen ahora con mucho acierto los investigadores de Causa en Común, a los derechos fundamentales. No está decidido, pero lo que sí sabemos es que sigue corriendo el proceso de construcción del Tren Maya, porque pues los juicios, como sabemos, tardan mucho, los amparos son parciales, da un amparo un juez, tiran en segunda instancia, y ya cuando llega a la Suprema Corte, como nos decía Saúl, pues se van acumulando allí y no sabemos si salga a tiempo las resoluciones de la Suprema Corte antes de que terminen estas obras emblemáticas, pero de que hay violación de los derechos de consulta que están expresados en la Constitución y sobre todo en los tratados internacionales, los hay. Y aquí quiero decir, si me permites, Emilio, un apunte que me surge de lo que dijo María Elena en su espléndido discurso. Felicidades, María Elena. Es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde que tuvo el cambio de Luis Raúl González Pérez a la señora Piedra, no ha puesto ninguna acción de constitucionalidad ni ninguna controversia constitucional, y les puedo decir, por la investigación que hicimos la gente, los investigadores de Causa en Común y de Mexicanos contra la Corrupción, que el actor, uno de los actores que está autorizado a poner interponer este tipo de juicios es la Comisión de Derechos Humanos, y fue el actor que más juicios puso, y más de 96 en el periodo de Luis Raúl González Pérez. Y ahora llevamos ya, Saúl, tú me corriges, pero llevamos ya que 8 meses con la nueva titular, o 10 meses, y no tenemos ni una. Perdimos
con esa captura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al actor principal para interponer este tipo de defensa de la legalidad. Muchas gracias, María Amparo. Nos pregunta también Saraí Jiménez de ADN Sureste que cómo se puede frenar o hacer frente a este cambio de régimen al que se refieren tanto María Amparo como Saúl. Esta pregunta es para todos. De manera muy breve, bueno, pues justo una vía, digamos, cuando lo que vemos también, otra cosa que es interesante observar es ver los diferentes sujetos que han interpuesto demandas. Es gente, por supuesto, de órganos constitucionales autónomos como la CNDH, la COFESE también ha interpuesto, pero también minorías legislativas en congresos locales, en el Congreso de la Unión, la presidenta de la Cámara de Diputados, ciudadanos vía amparos. Entonces, lo que vemos es que una de las maneras para detener este cambio de régimen y que se lleve de acuerdo conforme a las pautas constitucionales es vía lo que están haciendo, demandando, interponiendo juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. El problema es que justo lo que mencionaba ahorita María Amparo es que pues, los tiempos de estos procesos no precisamente son los más rápidos por definición, digamos, no es que se estén necesariamente alentando en particular algunos, pero por definición un amparo para que llegue hasta la Suprema Corte tarda mucho, una controversia constitucional y demás, y el riesgo es que cuando llegue el momento de resolverse, pues legalmente puede haber la pregunta ciega pertinente, pero materialmente ya existe la obra, ya existe el daño económico, democrático o de derechos humanos, ¿no? Pero la vía, pues es justamente la que se está utilizando por el momento, ¿no? Sí, yo agregaría lo que ya dice Saúl, que efectivamente, como ellos dicen, es muy lento, pero bueno, es el proceso legal que tenemos que seguir. Sin embargo, me parece que también hay otra vía importante y es precisamente ponerlo en la discusión pública para que, bueno, pues para tratar de que este gobierno federal haga una reflexión, si es que se puede, y cambie de rumbo algunas cosas. Pero sí creo que esta parte es muy importante, porque si lo ponemos en la reflexión pública, lo explicamos de manera muy clara, sobre todo en qué está afectando a los ciudadanos los cambios que están haciendo, pues podría ser que de aquí pues viniera algún cambio importante, que desecharan alguna de sus leyes, de sus decretos, de sus acuerdos que están haciendo, y podríamos llegar a mejores momentos, porque efectivamente como es tan largo el proceso judicial, pues muchas veces ya cuando lo ganas el daño ya está hecho, ¿no? O es tan claro cuando se van en contra de una persona y le hacen un daño moral, y cuando ya le dice la fiscalía, no, pues la verdad no había nada en contra tuyo, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con Anaya en el proceso electoral del 2018, bueno, pues ya no había nada que hacer, ¿no? Entonces, sí es importante que insistamos en los medios de comunicación y que nuestros compañeros de los medios de comunicación nos ayuden a insistir que muchos de estos cambios que se están haciendo están afectando los derechos de los ciudadanos, están afectando la democracia y están afectando nuestro Estado de Derecho. Emilio, también brevemente para contestarle, Anaí, ¿qué podemos hacer además de lo que estamos haciendo y que le corresponde a una organización de la sociedad civil como es Causa en Común, que no puede ni quiere involucrarse en política partidaria? Creo que Marilena es optimista cuando dice convencer a Andrés Manuel López Obrador de que cambie de rumbo en esta materia de respeto al orden jurídico, para que no haya afectaciones a los derechos fundamentales. Creo que otra vía añadiría, Marilena, porque no parece que todos nuestros esfuerzos estén teniendo eco, aunque hay que seguirlos persiguiendo. No con esto doblo las manos. La parte internacional, que tampoco es que la apele mucho el presidente López Obrador, pero al final, sí, al final del camino sí tenemos la vía internacional y se ha explorado muchas veces con éxito, y pues hacer un llamado, elevarle la vara a la oposición para que realmente se
se pongan las pilas y se vuelvan un contrapeso real. Nosotros no vamos a hacer ese trabajo, no nos corresponde ofrecerles a todos los partidos políticos, incluido Morena, incluido el presidente López Obrador, lo que pensamos que son las mejores vías, pero pues si no la toma López Obrador y Morena, pues ojalá y la tomen otros partidos, y hay que seguir poniendo en evidencia la realidad, porque pues la realidad acaba por imponerse. Y Emilio, yo tendría una pregunta, si me permites, a Saúl López Noriega, porque me interesa mucho el punto de vista que planteó de si la Suprema Corte, no sé si le entendí bien, tiene el suficiente capital político para procesar todas estas pelotas gigantescas que le están lanzando en cantidad y en calidad y a una velocidad impresionante. Son 2 años y son, pues, entre controversias y acciones, más de 50, ¿no? Y que son centrales a los temas que pone aquí Causa en Común. No creo que sea falta de tiempo. Y no sé por qué nos dices que no sabes si tiene el capital político, porque creo que no tenemos otra opción que recurrir a la Corte, como bien dijo María Elena. No tenemos otra opción, es la opción correcta, es la opción que institucionalmente corresponde. No estoy seguro, digamos, más bien lo que expresé es mi preocupación al ver este cúmulo de casos, más de 50 casos, de un gobierno con una clara legitimidad democrática, pero que justamente su cambio de régimen lo está procesando con vicios claros o algunos dudosos, pero por lo menos dudosos de constitucionalidad. Eso puede ser una olla express para la Suprema Corte. Es meterle muchísima presión a un poder no mayoritario, donde ellos, 11 personas, que como corresponde, van a resolver lo que una mayoría representativa, con una elección que ganó abrumadoramente, decidió por los procesos. Y entonces, yo con esto no estoy diciendo que deban de ceder ante violaciones constitucionales que observen los ministros en su caso. No, por supuesto, si ven que hay algo inconstitucional, deberían de votar de que es inconstitucional. Pero digamos los politólogos, como bien lo sabe María Amparo, estudian este tipo de lectura. Ya no es una lectura legal, sino es una lectura política del costo que va a tener en términos de legitimidad y de capital político para la Corte aventarse a procesar estos casos. Y creo que un elemento, hay muchos elementos por los cuales la Corte creo que está atrasando la toma de decisiones de algunos o varios de estos casos, y uno de esos elementos, insisto, hay varios más, uno de esos es encontrar el momento idóneo, a juicio de ellos, para procesar estas decisiones, que ellos saben que pueden ser costosos, no para ellos, digamos, sino para la institución. Y ahí es donde viene otra preocupación. Lo que está haciendo la Cuarta Transformación es presionar muchísimo al Poder Judicial, y creo que una pregunta pertinente desde el punto de vista práctico y académico es si esto va a salir avante, esa institución, ¿no? Esperemos que sí, sería lo deseable y es lo que todos quisiéramos, pero no es menor, digamos. Yo creo que no es menor el reto que tienen, ¿ok? Es por ahí mi punto. Contigo siempre aprendo, Saúl, pero pues me asusta lo que dices, porque si la Corte se echa para atrás por criterios políticos, diciendo, bueno, yo no soy un órgano electo y estoy frente a un ejecutivo con gran legitimidad, popularidad, etcétera, y eso lo hace echarse para atrás, estamos en un problema mayor que el que yo creía. Gracias, Saúl. Muchas gracias. Gracias. Hay una última pregunta antes de que pasemos hacia la reflexión final, y tiene que ver esta pregunta voy a juntar dos, con la autonomía de los órganos autónomos, independientemente del tipo de autonomía, porque nos preguntan por la autonomía universitaria, pero la pregunta gira en torno a cómo garantizar realmente la autonomía de las instituciones que deben de ser autónomas. Esta pregunta es para todos. Yo creo que tú eres nuestro experto. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que la manera de proteger a los órganos constitucionales autónomos, digamos, estos empezaron a surgir, como sabemos, en los 90s, con la CNDH y el Banco de México, se han sumado más,
Pero parte de la historia constitucional, lo que hemos hecho como país, es darle la herramienta de defensa, es decir, la posibilidad de que puedan meter una controversia constitucional o que puedan meter un recurso para combatirlo. Y eso creo que ha sido clave para defenderlos. En concreto, dentro del cúmulo de casos, hay uno de la COFESE, que atacó un acuerdo que emitió la Secretaría de Energía, en el sentido de que ellos pierden la capacidad justamente de cumplir con su función, que es meter competencia en el mercado energético, en este caso. Y también el INE metió una controversia constitucional en contra del acuerdo del presidente de la República, donde reduce los tiempos fiscales, por la razón que dice, oye, al momento de hacer eso, me estás obstaculizando mi chamba de administrar el modelo de comunicación político-electoral. Si no les gusta ya el modelo de comunicación, pues refórmenlo, pero mientras tanto yo tengo el trabajo de procesarlo. Y la otra cosa es la CNDH, que como garante de derechos humanos le dieron una herramienta fantástica que principalmente el anterior presidente fue quien mejor lo usó, no solo en términos cuantitativos, que fueron muchas demandas, sino en términos cualitativos. Son demandas muy, muy buenas para defender justamente todos los cambios que ha habido institucionalmente, de si afectan. La herramienta para hacer una autonomía efectiva es tener capacidad de defensa. Si tú eres autónomo, pero no te dan una herramienta jurídica, institucional, por supuesto, para defenderte, pues es un poco como tú tienes un derecho, pero no tienes un juicio de amparo para hacer efectivo ese derecho cuando tú consideras que estás siendo vulnerado, pues es un buen deseo, esa autonomía o en su caso el derecho. Yo creo que ya casi todos los constitucionales autónomos tienen elementos institucionales para defenderse y lo están haciendo. Prueba de ello es que muchos de estos cambios que ha impulsado la actual administración y que se considera que afectan a ciertos constitucionales autónomos ya están en la Suprema Corte ahorita. Emilio, si puedo hacer algún comentario. Claro. Revisando el diseño constitucional de los entes constitucionales, lo que se advierte es que también no hay una uniformidad. De una forma se regula la CNDH, de otra forma se regula el Banco de México, de otra forma se regula los otros. Entonces, en primer lugar, valdría la pena hacer una reingeniería en la forma en que se homologuen alcances y formas de defensa. Por otro lado, me gustaría añadir que en el ámbito teórico, ciertos académicos dan algunos aspectos que deberían cumplir los entes constitucionalmente autónomos para hablar de una óptima autonomía. Por mencionar algunos, la autonomía de tipo político, jurídica, administrativa y financiera, naturalmente que tengan personalidad jurídica y potestad, que tengan competencias exclusivas, deben elaborar políticas, planes y programas, tengan que capacidad de autoorganizarse, tienen que tener autonomía financiera, no influencia política en ellos, tienen que tener estatutos que ellos puedan determinar, tienen que estar integrados por personas de prestigio, sus nombramientos deben de ser de mayor duración, las personas tienen que tener incompatibilidad con otros cargos, neutralidad política ante la opinión pública, tienen que tener facultad de presentar iniciativas, regular sus propias normas de competencia, tomen decisiones de forma colegiada, inamovilidad de los funcionarios y presentar informes ante el Poder Legislativo y naturalmente no estar sujetos a instrucción del Poder Ejecutivo y Legislativo. Si nosotros revisamos cómo los designan, que no nos sorprenda que los titulares de ciertos entes tomen decisiones afín al Ejecutivo. Perfecto, muchas gracias. Entonces pasemos ahora a una breve reflexión final, por favor. ¿En qué orden, Emilio? Si quieres empezar tú, María Amparo, por favor. Con gusto. Tomo de las pocas preguntas que tuvimos oportunidad de contestar, que lo que estamos viviendo y por lo que me parece, por lo que me parece que es tan importante un ejercicio como el que hacen los investigadores de Causa en Común, lo quiero subrayar, que lo que estamos presenciando es un cambio silencioso de régimen. Que esto es muy difícil de comunicar, porque la gente, con toda razón, y más en estos momentos, estamos preocupados por el empleo, por el salario, por que a un familiar o a nosotros mismos no nos ataque el virus, por mantener a nuestras familias y por poder retomar nuestra vida normal. Entonces, son cosas muy áridas, son cosas que se dan
de manera muy paulatina. Saúl decía hace rato que la democracia se iba construyendo o se fue construyendo muy poco a poco, pues también se destruye poco a poco. Entonces, como no entramos, también como decía Saúl, por la vía de un cambio revolucionario, aunque el presidente de la República utiliza ese término, revolución sin violencia, esto no quiere decir que los cambios sean más profundos. A lo mejor están siendo más paulatinos para la población, para uno que se dedica a estos temas. A mí me parece vertiginoso la velocidad a la que se están destruyendo las instituciones. Si me pongo a pensar, yo que ya estoy mayorcita, el tiempo que nos llevó desde mis años universitarios hasta las primeras pues, reformas realmente democráticas, aun cuando se empezó en el año 77, 78, 79 con la reforma política, la primera reforma política de profundidad, pues llevó como 3 décadas, ¿no? Construir, o 2 décadas y media, construir este andamiaje institucional con todos sus defectos, ¿eh? Yo pienso que el INE puede mejorar, el INAI también, en fin, la CNDH tampoco son ejemplos de siempre mejores prácticas, del uso adecuado de recursos, de austeridad republicana, etcétera. Se pueden mejorar muchas cosas de estas instituciones, pero nos llevó muchísimo tiempo construirlas y nos está llevando 2 años, empezarlas a destruir. Yo creo que si seguimos por este camino, vamos a debilitar de tal manera las instituciones que, al igual que con la economía, que dicen los expertos, que nos va a llevar una década recuperarnos de esto que ha ocurrido por la pandemia y por el mal manejo de la pandemia. Bueno, pues reconstruir la democracia puede llevar también más de una década, porque si en algo tiene razón López Obrador, es que está haciendo cambios de tal magnitud que los conservadores, los neoliberales, les va a ser muy difícil echarlas para atrás. Y les va a ser muy difícil echarlas para atrás porque que se vuelva a dar un gobierno con esta mayoría, con esta legitimidad y sobre todo con esta proyecto en la cabeza de decir yo hago las cosas sin respetar el orden jurídico, pues está muy difícil y eso va a dificultar la reconstrucción por la vía legal de las instituciones. Entonces creo que estamos en graves problemas. Esa sería mi reflexión final. Emilio, no sin antes agradecer, y es un honor estar con ustedes, Emilio, Francisco, Saúl, y por supuesto con mi colega y amiga Marilena Morera. Muchas gracias, María Amparo. Saúl, por favor. Gracias, Emilio. Bueno, por un lado creo que es muy relevante este trabajo de Causa en Común, no solo por el ejercicio que implica, la ponderación de violaciones y el impacto social, sino sobre todo justamente socializarlo y tratar de insertarlo en la discusión y en la opinión pública. Y como coincido con María Amparo, son temas luego muy áridos, y creo que justo por eso insisto que el valor de la columna de impacto social, porque eso da, ok, violaron esta norma, so what? Bueno, ¿qué pasó? Pues que puede pasar este efecto, que puede tener este impacto, que puede haber estos daños a ciertos proyectos de vida, a ciertas instituciones o a ciertas prácticas democráticas. Entonces, felicitarlos de nuevo por este ejercicio, este trabajo. Y otra cosa, digamos, yo que me he metido a leer varias de las demandas que están planteadas ya en la Corte y demás, es que muchas de ellas no atacan el objetivo de la política pública planteada por la actual administración. Y creo que eso es algo importante. No se trata de ningunear lo que ellos están tratando de realizar y que legítimamente ganaron en una elección democrática y están tratando de plantear. Por ejemplo, nadie está en contra en que el problema de las facturas falsas es un problema para la recaudación del país y que hay que arreglarlo. Nadie critica eso. Ahora, el punto es cómo lo arreglas. ¿Y cómo lo arreglas? Respetando justamente las pautas constitucionales. La fórmula correcta es considerar que es un problema de seguridad nacional, de emisión, compra y venta de facturas falsas. Esa es una de las preguntas que se plantea justamente en una de las demandas. Otro aspecto, nadie critica, nadie está en contra
de que el salario del presidente sea un referente para el resto de los servidores públicos. Nada más hay que fijar el salario del presidente no a capricho de él, sino a partir de un criterio objetivo y deslindando por primera vez los gastos del sueldo del presidente con los gastos privados de la familia presidencial. Digamos, porque el salario integrado del presidente no son los 108,000 que él menciona. Él vive en un palacio nacional, no sé quién paga la comida, o sea, en fin, en Estados Unidos, por ejemplo, eso está muy claramente regulado. El sueldo del presidente es para pagar sus gastos privados y tiene ciertas pues, goces particulares por ser presidente, como vivir en una casa en particular con todos los gastos. Entonces, creo que es importante subrayar eso. No es una batalla particularmente por los fines. Habrá algunos objetivos de política pública que sí se están criticando como tal, como la refinería y demás, sino es cómo se procesan en el empaquetado legal esos objetivos, porque el fin no justifica los medios, ¿ok? Eso es algo clave y que se aprendió después de la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, creo que también es importante subrayar ese. El tema no es sus objetivos, sino cómo los está procesando. Gracias. Muchas gracias por la invitación de nuevo, Francisco, Emilio. Gracias, María Amparo, por compartir y a María Elena por invitarme también. Muchas gracias, Saúl. Francisco, por favor. Gracias. Yo diría un comentario histórico. No de en balde, algo importante en 1748 se publicó, que es El espíritu de las leyes. Y todo se trata de la libertad. Lo que enseña este libro es cuando se concentra en una misma persona la facultad de hacer leyes, cómo se tienen que decidir y cómo ejecutarlas, la ciudadanía pierde libertad civil. Entonces, recordemos esto y no lo perdamos porque ha costado mucha vida, mucha sangre. Se trata de recuperar la separación de poderes, el Estado de Derecho, al final, como ciudadanos, nos garantiza libertad. Y esto es un valor fundamental para el ser humano. No lo perdamos. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Y ahora cerramos con la reflexión de nuestra presidenta, María Elena Morera. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Me parece que fue una reflexión muy importante porque construir es muy difícil, ¿no? Recordemos todo el tiempo que, ya como decía María Amparo y Saúl, que nos llevó a construir el Instituto Nacional Electoral, los órganos autónomos, todos los sistemas de contrapeso que, si bien no son perfectos, hay muchas cosas que mejorarles, pero construir es muy difícil. Lo que es muy fácil es destruir. Y aunque sus efectos, como bien ya decíamos en las reflexiones, muchos de ellos no se pueden ver de inmediato y es muy difícil para la población en general estar pendiente de todos estos cambios y qué efectos van a tener a futuro. Yo creo que los que sí estamos pendientes de todo esto tenemos la obligación de seguir haciendo un diálogo público y de hacerlo cada vez más sencillo para que todos seamos capaces de comprender lo que nos está sucediendo y los cambios que sí están habiendo y la afectación que está habiendo a los derechos de todas y todos los mexicanos. Entonces, por eso creo que construir diálogos como este es muy importante, que lo tenemos que seguir haciendo y que lo tenemos que hacer desde esferas muy diversas para que realmente todos los mexicanos podamos estar pendientes de lo que nos está sucediendo. Y yo diría que uno de los temas más importantes como sociedad civil que tenemos enfrente es el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y uno de los investigadores de Causa en Común va a sacar en estos días un estudio de todo lo que se hizo en la primera fase, bueno, más bien en la última fase de la última administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo que ha hecho la señora Rosario a partir de su llegada. Y sí es verdaderamente grave lo que está sucediendo dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde no se están pronunciando sobre ningún tema y de los pocos que sí se pronuncian, no lo están haciendo con la contundencia que debería hacer la Comisión. Porque precisamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos existe para protegernos a nosotros, no para mantenerse dormida por órdenes de políticos. Y como también se dijo aquí, me parece muy importante seguir acudiendo a nuestros compañeros de los medios de comunicación, al igual que a instancias internacionales de medios de comunicación y a otras instancias que realmente puedan ayudarnos a dar seguimiento a este proceso legal que nos está devastando en el país. Yo les agradezco nuevamente, muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima.
Gracias, gracias. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos y a todas por haber distraído unos minutos de su mañana para acompañarnos en la presentación de este estudio. Les recuerdo que el estudio está en nuestra página web, Causa en Común. Y eso sería todo. Que tengan todos y todas un muy buen día. Hasta luego. Gracias, Emilio. Gracias. Hasta luego a todos, colegas. Un placer.